Emociones en el deporte y su influencia social. Saludos, gracias por estar acompañándonos en este video. Hoy vamos a dialogar a través de nuestros compañeros unas pequeñas reflexiones que nos conduzcan a interiorizar el tema de las emociones con las diferentes perspectivas que nos han dado los autores a través de sus lecturas y cómo estas pueden llegar a condicionar ciertas actuaciones como seres humanos, como dentro de un grupo social un líder puede ser tanto positivo como destructivo de este grupo social, y cómo podemos nosotros como profesionales de diferentes áreas conducir nuestros proyectos a feliz término teniendo en cuenta este tema de las emociones. Cómo esa comunicación dentro de nuestros grupos pueden condicionar o pueden aportar para el desarrollo de nuevas relaciones más sanas y relaciones que nos aporten un poco más. Entonces los invitamos a que se queden y disfrutemos un poco de esta pequeña charla y retrospectiva desde un ámbito psicológico, filosófico, histórico. Encontramos que para introducir un poquito sobre el tema de las emociones y cómo pueden, digamos, llegar a impactar a nivel de una comunidad y cómo desarrollan al ser humano en los diferentes aspectos en los que se involucra, tenemos que tener en cuenta que las emociones son lo que dominan al ser humano. Primero es el proceso de creación desde un pensamiento que se transforma en una emoción. A partir de eso, según como lo indicaba Martha Nussbaum, se crean un sinfín de relaciones y correlaciones donde por medio de una simple emoción o una acción que desarrolla un individuo puede llegar a generar sinergia en un equipo de trabajo, o puede llegar a tener una discordia o generar una transformación social diferente que se buscaría en un proyecto, y dentro de una comunidad eso va involucrado en muchísimas partes. Entonces, acompáñenos en el desarrollo de este proyecto. ¿De qué tipo de emociones estamos hablando? Estamos hablando dentro de lo que se sabe. En un deportista pueden haber muchas emociones en muchos aspectos de su vida, a nivel de entrenamiento, a nivel profesional, a nivel comunitario, dentro de su casa, en su mismo ambiente y en una competencia. Son emociones totalmente diferentes y transversales en su vida. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? En que dentro de la parte del libro existen emociones que son analizadas a nivel psicológico y filosófico. Estas, a su vez, tienen gran parte a nivel comunitario o de convivencia, ya que se desarrollan dentro de ese mismo sistema. Pero ¿de qué emociones estamos hablando? Estamos hablando de emociones como alegría, felicidad, sentido de pertenencia, pero también otras que no son tan positivas, como la frustración, el miedo y la ira. Dentro del miedo, en el libro, decían que era una emoción muy delicada de tratar y que tenía que tener muy buena conciencia sobre el tema, ya que podía ser muy negativo para el deportista y podía desarrollar dentro de una comunidad no su mejor posición dentro de la comunidad, y generar así discordias o una mala conjugación de diferentes partes.
En línea con lo planteado anteriormente, nosotros como profesionales necesariamente tenemos que tener una capacidad de análisis y de reflexión que justamente nos da y nos brinda una forma de comprender el fenómeno deportivo, ya sea dentro de lo social, ya sea el fenómeno deportivo dentro del alto rendimiento, dentro de lo comunitario, como movilizador y empoderador de comunidades, pues tendremos que tener diferentes patrones y diferentes formas de poder comprender. Aquí hago alusión justamente a Hannah Arendt en su concepto sobre el prisma, que va relacionado un poco hacia la emoción, pero hacia lo político, justamente, de manera que como profesionales que trabajemos en el deporte es fundamental poder tener este panorama muy abierto y en ese orden, uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta va a ser ese paradigma epistemológico desde donde vemos las emociones. No obstante, dentro de la formación de nosotros como profesionales de ciencias del deporte, como recreadores, como psicólogos, como filósofos del deporte, como sociólogos que trabajan con comunidad y queremos implementar justamente el deporte dentro de las comunidades, pues tendremos que tener este paradigma mucho más claro. Es importante tener en cuenta, además de esto, queremos enfatizar justamente que la apuesta filosófica desde Marta Nussbaum y también de Paul Rocin, de pronto que también se menciona por allí, y del mismo maestro Iván Pinedo, pues es esta apuesta filosófica de las emociones, es necesaria comprenderla también y complementarla desde una perspectiva de la psicología del deporte. La psicología del deporte nos ha enseñado y nos ha abierto el panorama desde otros ámbitos respecto a las emociones y cómo las emociones están en línea dentro del evento deportivo. Voy a poner un ejemplo. No siempre el miedo va a ser un catalizador y un bloqueador de los deportes. Es decir, no siempre el miedo nos va a ayudar a ser mejores o no siempre el miedo nos va a ayudar a ser peores dentro del rendimiento deportivo. De manera que si esto lo podemos extrapolar a los eventos y a los encuentros comunitarios donde se utiliza el deporte como herramienta social, pues justamente el miedo no va a ser específicamente ese elemento que nos pueda o detonar algunas crisis o retener algunas crisis, de manera que desde allí podríamos ir blindando nuestra visión y justamente desde la comprensión de nosotros como profesionales, comprender ese prisma que Hannah Arendt nos mencionaba, ese prisma respecto a las emociones y respecto a todo el bagaje filosófico, epistemológico, psicológico de las emociones, cognitivo, pues justamente podríamos comprender un poco más el hecho de las emociones dentro del deporte, ya sea en el deportivo o en el social, y en ese modo nuestra praxis se va a ver mucho más nutrida de elementos teóricos que van a comprender más allá. Bien, después de ese recuento de nuestros dos compañeros, esperamos que vayan quedando un poco más de claridad frente a los aspectos epistemológicos, los aspectos históricos y teóricos que se han desarrollado alrededor de las emociones. Ahora queremos contextualizarlo y ponerlo un poco más en nuestra vida real y nuestro quehacer diario. Entonces, conocemos que tenemos chicos de diferentes edades, diferentes estratos sociales que están vinculados a nuestros proyectos o siempre interactuamos con personas que están con su entorno muy diferente al nuestro y no tenemos la capacidad a veces de interiorizar y manejar ese cierto forma de ver el mundo de cada uno. Entonces es allí donde esta teorización y tener claridad de estos aspectos nos va a permitir ser mucho más asertivos en la producción de contenido, en la ejecución de nuestros proyectos para que a partir de las realidades que los diferentes actores viven en nuestra comunidad, en nuestro proyecto, en nuestro quehacer diario, se sientan vinculados, los volvamos líderes y personas capaces de manejar ese tipo de emociones para una mejor obtención de resultados. Sabemos que cada mundo o cada cabeza es un mundo y es importante que tengamos el bagaje tanto, como lo decía, histórico, teórico, filosófico, para entender esas realidades y poderlas aprovechar
para el logro, digamos, en el ámbito deportivo en el que nos desenvolvemos, cómo podemos condicionar nuestros grupos, nuestros equipos de trabajo para que el manejo de las emociones sea saludable, sea efectivo y nos permita el logro de los objetivos. Entonces vamos a seguir con otras charlas de otros compañeros y continuamos aquí llegando a una conclusión mucho más efectiva respecto a lo que queremos con este conocimiento que estamos transmitiendo y ordenando para ustedes. A raíz de todo este tema importante, le queremos decir a ustedes, profesores, educadores físicos, entrenadores, que siempre nos hemos pensado y nos hemos hecho una gran incógnita de cómo las emociones pueden tener un impacto en el desarrollo social de un deportista. Dice Marta Nussbaum en su artículo que hay varias formas en que esto pueda suceder. La primera, tiene lugar que los valores que se aprendan en el deporte, como el trabajo en equipo, la perseverancia, puedan aplicarse a otras áreas de la vida y promover el desarrollo social. Además, el deporte puede ser una forma de unir a las comunidades y fomentar inclusión social. En esto nos damos cuenta que para Marta es muy importante la unión, para así emocionalmente el ser humano estar fuerte, y deportivamente trabajar en equipo es la clave fundamental para el buen rendimiento de los deportistas. También personalmente pienso que para que un deportista sea fuerte mentalmente debe tener mucho trabajo en equipo y tener los valores claros sobre lo que va a hacer y lo que piensa hacer. Podemos concluir en esta parte que para Marta lo importante es el trabajo en equipo, destacar los valores del deporte y sobre todo siempre estar en compañía de todas las personas que nos rodean para ser fuerte emocionalmente. Iván Pinedo, empezando por él, dice que las emociones son fuerzas ciegas que arrastran al ser humano a acciones indeseables. Marta indica que cada emoción es un tipo de pensamiento diferente que determina una forma de ver y sentirse emocionalmente de cada deportista y de cada persona. Bueno, llegando ya a las conclusiones de este video, de esta oratoria que hemos querido compartir con ustedes, pues damos por sentado que no todo está perdido frente al imperio del miedo, al imperio de la ira, el imperio del asco, emociones que han sido implantadas o segregadas por toda nuestra comunidad y nuestra sociedad a través de las redes, de todos estos medios masivos de comunicación que día a día nos bombardean con información que nos hace sentir derrotados, nos hace sentir que solo importo yo y pues me voy a salvar yo en la medida que pueda hacerlo. Entonces queremos invitarlos también que a través del deporte descubramos y involucremos a más comunidad y más personas en la transformación de sus emociones a través de este conocimiento tanto filosófico, histórico y epistemológico que hemos tenido desde todas las áreas para brindar una capacidad a esta comunidad con la que interactuamos de discernir y ser autoconscientes de que podemos sentir más allá de esas emociones negativas y que la solidaridad y el trabajo colectivo a través del deporte, el deporte que sea, nos puede transformar y salvar un poco de esta sociedad que nos consume un poco a veces y nos aísla y nos desconecta del otro. Entonces, nada, pienso que es valioso estas lecturas para sentarnos, recapacitar y llegar a algo mucho más positivo para nuestra comunidad y nuestro quehacer diario como profesionales. Gracias y hasta la próxima.